En el verano de 1807, en una remota comunidad agrícola a las afueras de Toluca, Estado de México, Timoteo Solís, de 8 años, se convirtió en el protagonista del caso médico más perturbador jamás documentado en el centro del país. El doctor Samuel de la Fuente, el único médico de la región, llenó 3 diarios encuadernados en cuero, con observaciones de un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales. Pero bajo su inocente exterior yacía algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timoteo Solís, junto con docenas de animales de granja, encontrados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas que, de alguna manera, se habían cruzado en el camino de un niño cuya sonrisa nunca llegaba a sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y ocultados durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timoteo Solís revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad para el mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timoteo Solís y el terror que se apoderó del municipio, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras inmersiones profundas en los misterios históricos más oscuros de México. Y, por favor, déjanos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos estás escuchando. Nos encanta saber de nuestra comunidad de entusiastas del misterio de todo el mundo. Los acontecimientos que harían infame a Timoteo Solís comenzaron no con violencia, sino con pérdida. El México de 1807 era un país que todavía sangraba por las heridas de la intervención francesa. Pueblos como Toluca habían enviado a sus jóvenes a morir en campos de batalla lejanos, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades que luchaban por reconstruirse. El rancho de los Solís, enclavado en un valle a 25 kilómetros al sur del pueblo, había sido próspero. Santiago y Marta Solís habían construido su hogar con sueños de criar ganado y maíz. Pero esos sueños murieron con Santiago en la batalla de Puebla en 1862. Marta intentó mantener el rancho sola, pero la tuberculosis se llevó sus pulmones en el amargo invierno de 1865. Su hijo, Tomás, de apenas 21 años, heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Tomás recibió la noticia de que su hermano Guillermo había muerto en una prisión improvisada, dejando atrás a una viuda y a un hijo de 8 años, vio tanto una carga como una oportunidad. El niño, Timoteo, necesitaría un hogar, y Tomás necesitaba ayuda con el interminable trabajo del campo. Tomás Solís era un hombre duro, endurecido por la guerra y la pérdida. Su esposa, Sara, se había vuelto de lengua afilada y amargada durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente preparado para criar a un niño, especialmente a uno que llegó a su puerta en la primavera de 1876, sin llevar más que una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su corta edad. Timoteo Solís era pequeño para su edad, con una piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol mexiquense y un cabello rubio que su tía Sara mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes del rancho, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido un soldado. Su madre había tosido sangre. Había vivido con vecinos un tiempo después de que ella muriera. Lo que más impresionaba a los adultos sobre Timoteo era su cortesía. Siempre decía, «Sí, señor», y «Sí, señora». Nunca se quejaba del trabajo ni de los castigos. Parecía, en todos los sentidos, ser el modelo de un niño bien educado. El doctor Samuel de la Fuente se encontró por primera vez con Timoteo en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo por provisiones. De la Fuente, egresado de la Escuela Nacional de Medicina y uno de los pocos médicos con formación formal al oeste de la Ciudad de México, había desarrollado un agudo ojo para leer a las personas durante sus años, tratando tanto a soldados liberales como conservadores. Algo en el niño Solís lo inquietó, aunque no pudo identificar qué era. El niño fue perfectamente respetuoso. Escribiría más tarde de la Fuente en su diario. Respondió a las preguntas directamente, mantuvo un contacto visual apropiado
y no mostró ninguno de los nerviosismos o timidez típicos de los niños de campo al encontrarse con extraños. Sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que me estaba estudiando con el mismo interés clínico que yo normalmente reservaba para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Toluca era lo suficientemente pequeña como para que todos supieran los asuntos de los demás. El rancho de los Solís estaba aislado, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Elena Pineda, cuya propiedad colindaba con la tierra de los Solís, veía a menudo a Timoteo trabajando en los campos o cuidando el ganado. Le comentó a su esposo que el niño trabajaba con una concentración inusual para un niño de su edad, sin parecer cansarse nunca, sin detenerse a jugar o descansar, como lo hacen naturalmente los niños. «Es como ver una pequeña máquina», le dijo a su esposo Samuel durante la cena una noche. «Trabaja sin parar desde el amanecer hasta el atardecer, sin quejarse, sin bajar el ritmo. No es natural que un niño no tenga nada de juego en él. La granja de los Pineda tenía gallinas, y Elena notó que sus aves se agitaban cada vez que Timoteo estaba cerca del lindero. Se agrupaban, cacareando y erizando las plumas, negándose a acercarse a la cerca que separaba las propiedades. Su esposo lo descartó como una coincidencia, pero Elena no podía quitarse la sensación de que los animales sentían algo en el niño que los humanos pasaban por alto. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1866. La pequeña María Flores, de 5 años, era la hija del herrero del pueblo y conocida en toda la comunidad por su risa brillante y su tendencia a deambular. Había estado jugando cerca del arroyo del Sauce, un riachuelo poco profundo que corría entre varias propiedades, incluida la de los Solís. Timoteo encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Flores justo cuando la familia se preparaba para la cena, con la ropa húmeda y el rostro pálido por lo que parecía ser una genuina angustia. «Señora Flores», dijo, con la voz firme a pesar de su evidente agitación, «encontré a María junto al arroyo. No está respirando». La partida de búsqueda que corrió al arroyo encontró a María Flores boca abajo en agua de apenas 45 centímetros de profundidad. El doctor de la Fuente, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado. Un accidente trágico pero no infrecuente en las zonas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que preocupó a de la Fuente no fue la muerte en sí, sino el relato de Timoteo sobre el descubrimiento del cuerpo. El niño proporcionó una descripción inusualmente detallada de dónde exactamente se había encontrado a María, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le presionó sobre cómo había llegado a estar en ese lugar en particular en ese momento, Timoteo explicó que había estado buscando un becerro perdido. La memoria del niño era notablemente precisa, señaló de la Fuente en su diario. Podía describir la posición exacta de las extremidades de la niña fallecida, la forma en que su vestido se había enganchado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y molesto por el descubrimiento. Tomás Solís, al ser interrogado, confirmó que uno de sus becerros se había perdido esa mañana y que había enviado a Timoteo a buscar en la zona del arroyo. El becerro fue encontrado 2 días después, sano y pastando en una pradera a casi 1,5 kilómetros de donde se había ahogado María Flores. La familia Flores, devastada por su pérdida, recibió las condolencias de Timoteo con gratitud. Él, después de todo, había sido quien encontró a su hija y les avisó de inmediato. En el funeral, Timoteo se sentó en silencio con sus tíos, con la cabeza inclinada respetuosamente durante todo el servicio. Cuando la familia le agradeció su rápida acción al alertarlos, aceptó su gratitud con la solemnidad apropiada. «Ojalá la hubiera encontrado antes», le dijo al padre de María, su voz con el tono justo de arrepentimiento y tristeza. Pero Elena Pineda, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que la inquietó durante días. Cuando la madre de María Flores se derrumbó de dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd redujo a hombres adultos a las lágrimas, la expresión de Timoteo Solís nunca cambió. Su cabeza estaba inclinada en aparente dolor, pero cuando pensó que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules permanecieron secos y vigilantes, captando cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte llegó 3 semanas después. El viejo Enrique Lara,
Un inmigrante español que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue encontrado al pie de un afloramiento rocoso, conocido localmente como el Espinazo del Diablo. El risco dominaba el arroyo donde se había ahogado María Flores, y se sabía que Enrique subía allí regularmente para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timoteo Solís estuvo involucrado en el descubrimiento. Había estado caminando de regreso del pueblo cuando vio algo inusual en la base del risco. «Vi el sombrero del señor Lara enganchado en un arbusto espinoso», dijo Timoteo a la multitud que se congregaba. Lo llamé, pero no obtuve respuesta, así que bajé a mirar. Enrique Lara estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde la cima del risco de 12 metros. El examen del doctor de la Fuente reveló que el anciano probablemente había muerto instantáneamente al impactar. El único aspecto inusual de la escena era la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Lara conocía esos riscos mejor que nadie en la región, le dijo Samuel Pineda al doctor de la Fuente después del examen. Llevaba 3 años subiendo allí. Nunca había tenido ni un tropiezo. No tiene sentido que se cayera ahora. Timoteo, al ser interrogado, sugirió que quizás el anciano había sido picado por las abejas y había perdido el equilibrio. «Siempre hablaba de lo enojadas que se ponen cuando las molestas», dijo el niño. Tal vez lo rodearon en enjambre y se confundió. El doctor de la Fuente encontró plausible la explicación de Timoteo, pero algo en la escena le molestaba. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en una pequeña área directamente alrededor del cuerpo de Enrique. Si el anciano hubiera perturbado una colmena en la cima del risco, debería haber más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su presunto camino de huida y caída. En cambio, parecía como si las abejas se hubieran concentrado de alguna manera alrededor del lugar del impacto. Cuando de la Fuente subió a la cima del risco para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin signos de perturbación reciente. Las abejas obreras estaban activas pero no agitadas, ocupadas en sus asuntos normales de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte destrozó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacobo Montes, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado a casi 1 kilómetro de donde había sido visto por última vez. Timoteo Solís se había ofrecido como voluntario para unirse a la partida de búsqueda. Durante 3 días, Timoteo buscó junto a los voluntarios adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores a través de áreas que incluso los residentes de toda la vida encontraban difíciles de navegar. Cuando se le preguntó cómo había aprendido tan bien el terreno, Timoteo explicó que a menudo exploraba el bosque en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar y como remedios. Al 4.º día, Timoteo apareció en la cabaña de los Montes, justo después del amanecer. «Creo que encontré algo», le dijo al padre de Jacobo, con la voz cargada de agotamiento. «Hay un pozo viejo a casi 1 kilómetro al norte de aquí». Oí lo que sonaba como un llanto. El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y maleza crecida. Jacobo Montes estaba en el fondo, vivo pero apenas consciente, sufriendo de deshidratación y exposición. El doctor de la Fuente fue convocado de inmediato, pero el niño murió a las pocas horas de ser sacado del pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse de la terrible experiencia. «El niño había estado en el fondo de ese pozo durante casi 4 días», escribió de la Fuente en su diario. El hecho de que Timoteo Solís fuera capaz de localizarlo en un lugar tan oscuro plantea preguntas inquietantes. ¿Qué tan extenso es el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿De qué otros peligros ocultos podría estar al tanto? Aún más preocupante fue el comportamiento de Timoteo durante las últimas horas de Jacobo. Mientras la familia Montes mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timoteo se sentó en silencio en un rincón de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el doctor de la Fuente, posicionado donde podía observar al niño sin ser notado, vio algo que lo perturbó profundamente. Timoteo no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacobo Montes con una intensidad que parecía casi científica.
Parecía estar catalogando cada detalle del estado del niño moribundo. La respiración trabajosa, la piel pálida, la forma en que la conciencia parpadeaba. Cuando Jacobo finalmente murió, la expresión de Timoteo no mostró dolor ni conmoción. En cambio, había algo que de la Fuente solo podía describir como satisfacción. Después del funeral, el doctor de la Fuente se excusó para visitar el pozo abandonado donde se había encontrado a Jacobo. El lugar lo inquietaba por razones que no podía articular. El pozo estaba, en efecto, bien escondido, oculto por escombros naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para mover. Sin embargo, Timoteo había afirmado oír llorar desde este lugar, una afirmación que parecía improbable dada la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Mientras de la Fuente examinaba la escena con más cuidado, notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar a Jacobo Montes. Alrededor del borde del pozo, los escombros habían sido dispuestos con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído al azar mostraban signos de colocación deliberada, creando un camuflaje de aspecto natural que sería casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras para expresarlas en voz alta, pero de la Fuente no podía quitarse la sospecha de que Jacobo Montes no se había caído simplemente al pozo. Alguien lo había puesto allí, y alguien había ocultado cuidadosamente el lugar hasta que el niño estuviera demasiado débil para sobrevivir al rescate. Esa noche, de la Fuente comenzó a tomar notas detalladas sobre Timoteo Solís. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran pruebas, y las pruebas eran exactamente lo que a de la Fuente le faltaba. El problema era que Timoteo Solís era, en apariencia, un niño modelo. Asistía a la iglesia regularmente con sus tíos, sentado en silencio durante los servicios y recitando oraciones con la debida reverencia. Trabajaba diligentemente en el rancho, completando tareas que desafiarían a muchos trabajadores adultos. Hablaba respetuosamente a sus mayores y mostraba la debida deferencia a las figuras de autoridad. Lo más importante es que Timoteo tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Había estado buscando un becerro perdido cuando encontró a María Flores. Había estado caminando de regreso del pueblo cuando vio el sombrero de Enrique Lara. Se había ofrecido como voluntario para ayudar a buscar a Jacobo Montes, como lo haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la formación médica de la Fuente le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer las señales de los hombres que mataban no por deber patriótico o necesidad desesperada, sino por algo más oscuro y fundamental. Había una frialdad en tales hombres, una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba de maneras sutiles. Muy poca reacción al horror, demasiado interés en el sufrimiento, una capacidad para discutir la violencia con desapego clínico. Timoteo Solís mostraba todas estas características, pero comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del doctor de la Fuente comenzó en serio en octubre de 1866. Usando su posición como el médico de la comunidad, hizo visitas regulares a ranchos y hogares en toda la zona, ostensiblemente para verificar la salud de las familias que aún se recuperaban de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba recopilando información sobre Timoteo Solís. Lo que descubrió pintó un cuadro inquietante de un niño que parecía existir en el centro de un círculo cada vez mayor de desgracias. El ganado en los ranchos vecinos había estado muriendo a un ritmo inusual, no por enfermedad, sino por lo que parecían ser lesiones accidentales. Se encontraron gallinas con el cuello roto, aparentemente muertas por coyotes que no dejaban otras señales de depredación. Los cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y provocaban la muerte. Los caballos desarrollaban cojeras repentinas que obligaban a los granjeros a sacrificarlos. La señora Elena Pineda le confió al doctor de la Fuente que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. «Es lo más extraño», dijo. «Mueren 1 o 2 a la vez, siempre encontradas por la mañana con el cuello roto y limpio. Mi esposo cree que son coyotes, pero nunca he visto señales de coyote alrededor del gallinero. Y la forma en que las matan es demasiado pulcra». Cuando de la Fuente examinó las bajas más recientes,
encontró evidencia que apoyaba las sospechas de Elena. Las gallinas habían sido asesinadas con una fuerza precisa, aplicada a puntos específicos de sus cuellos, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de los ataques de depredadores, sino algo mucho más deliberado y controlado. Patrones similares surgieron en otros ranchos. Jaime Velázquez había perdido 3 becerros en lo que describió como accidentes extraños, animales que de alguna manera habían logrado estrangularse con cuerdas o atascar sus cabezas en los rieles de la cerca de maneras que desafiaban la explicación lógica. El toro premiado de Roberto Domínguez se había caído en una zanja y se había roto una pata, a pesar de ser uno de los animales más seguros del municipio. En cada caso, los ranchos afectados estaban a poca distancia de la propiedad de los Solís, y en varias ocasiones, los vecinos informaron haber visto a Timoteo en las inmediaciones en el momento del incidente. «Lo vi caminando por nuestra cerca la mañana antes de que encontráramos al becerro», le dijo Jaime Velázquez al doctor de la Fuente. «Me pareció extraño que estuviera tan lejos de casa, pero el niño siempre fue educado cuando me vio, saludó y gritó un saludo como le enseñaron bien». El doctor de la Fuente también comenzó a prestar más atención al comportamiento de Timoteo durante sus visitas médicas de rutina al rancho de los Solís. El niño siempre estaba presente durante estas visitas, de pie en silencio mientras el doctor de la Fuente examinaba a sus tíos por las diversas dolencias comunes en la vida del campo. Pero de la Fuente notó que Timoteo observaba estos exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían avanzadas para un niño de su edad. «¿Cómo sabe si alguien está realmente muerto?», preguntó Timoteo durante una visita, su tono casual como si discutiera el clima. «A veces la gente solo parece que está durmiendo». Cuando se le presionó para explicar su curiosidad, Timoteo dijo que le preocupaba poder ayudar si alguien resultaba herido mientras estaba solo en el rancho. «Mi tío Tomás dice que necesito saber cómo manejar emergencias, ya que estamos tan lejos del pueblo», explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta perturbó al doctor de la Fuente. Había una cualidad clínica en el interés de Timoteo por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad infantil normal. El niño preguntaba sobre la mecánica de la muerte, cuánto tiempo tomaba, qué señales buscar, si las personas podían sobrevivir a varios tipos de trauma, con el mismo interés desapegado que un estudiante de medicina podría mostrar al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, de la Fuente comenzó a probar el conocimiento de Timoteo con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas lesiones eran fatales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban condiciones particulares. Timoteo nunca desafió estas afirmaciones falsas directamente, pero de la Fuente notó que el niño archivaba cada pieza de información con una retención notable. Aún más inquietante fue la respuesta de Timoteo a las historias del doctor de la Fuente sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra. Mientras que la mayoría de los niños mostraban la conmoción o tristeza apropiadas al oír hablar de las heridas del campo de batalla, Timoteo escuchaba con atención absorta, haciendo preguntas detalladas sobre los patrones de las heridas, la pérdida de sangre y las tasas de supervivencia. «¿Gritaban mucho cuando les cortaba los brazos?», preguntó Timoteo durante una de esas conversaciones, sus pálidos ojos azules fijos intensamente en el rostro del doctor de la Fuente, o estaban demasiado heridos para hacer ruido. La pregunta, entregada en el tono característicamente educado de Timoteo, envió un escalofrío al doctor de la Fuente que nunca olvidaría. Para noviembre de 1836, el doctor de la Fuente había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timoteo Solís. El cuadro que surgió fue el de un niño que poseía la comprensión de un adulto sobre la violencia y la muerte, combinada con una completa ausencia de la empatía humana normal. Pero la documentación no era lo mismo que la evidencia, y la evidencia era lo que de la Fuente necesitaría, si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un peligroso depredador. La oportunidad de reunir esa evidencia llegó cuando Tomás Solís se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requirió reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio al doctor de la Fuente un acceso sin precedentes al hogar de los Solís. Durante estas visitas comenzó a entablar conversaciones más largas con Timoteo, sondeando cuidadosamente para comprender el alcance del conocimiento del niño
y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timoteo Solís había estado realizando experimentos en criaturas vivas durante meses, posiblemente años. Usando una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el doctor de la Fuente determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente a pequeños animales, estudiando sus respuestas a diversas formas de lesión y angustia. Timoteo había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba a pensar y estar solo. Cuando el doctor de la Fuente investigó el sitio, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios hechos con herramientas de granja y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el descubrimiento más inquietante. Realizados con una sorprendente habilidad artística para un niño, mostraban conejos, ardillas, pájaros y animales más grandes en diversas etapas de disección y lesión. Cada dibujo iba acompañado de notas escritas con la cuidadosa letra de Timoteo, que describían las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente durante aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos. Se leía en una anotación junto a un detallado dibujo de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó después de la aplicación de presión en la garganta. El doctor de la Fuente se dio cuenta de que Timoteo había estado utilizando a los animales de la comunidad como sujetos para experimentos de crueldad cada vez más sofisticados. Las muertes accidentales en los ranchos vecinos eran en realidad el resultado del deseo de Timoteo de probar sus métodos en sujetos más grandes. Pero el descubrimiento más escalofriante fue un nuevo conjunto de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban a niños y adultos en diversas poses de angustia y lesión, cada uno acompañado de notas especulativas sobre la anatomía humana y los posibles métodos para causar daño. Un dibujo mostraba una figura que era inconfundiblemente María Flores, la primera niña en morir. Otro representaba a Enrique Lara. Un tercero mostraba a Jacobo Montes en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timoteo Solís no solo había estado presente cuando estas personas murieron, había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para un estudio futuro. Como el doctor de la Fuente descubriría pronto, el horror en el municipio de Toluca estaba lejos de terminar. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. Chat. El doctor de la Fuente se enfrentaba a una situación imposible. La evidencia en la cueva demostraba que Timoteo Solís era responsable de múltiples muertes, pero esa evidencia había sido obtenida a través de lo que equivalía a una búsqueda ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera de la comprensión aceptada de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría tal afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para entender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral era, literalmente, inconcebible para la mayoría de la gente. El doctor de la Fuente sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente sería desestimado como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años tratando a las bajas de la guerra. La evidencia sería explicada. Timoteo sería defendido como un huérfano traumatizado que actuaba su dolor, y los asesinatos continuarían. En cambio, el doctor de la Fuente decidió confrontar a Timoteo directamente. Durante su siguiente visita al rancho de los Solís, le pidió al niño que caminara con él para revisar el ganado en el pastizal lejano. Una vez que estuvieron solos, el doctor de la Fuente reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timoteo no fue la que el doctor de la Fuente esperaba. El niño no mostró sorpresa, ni negación,
ni miedo a ser descubierto. En cambio, escuchó con calma mientras el doctor de la Fuente describía los dibujos y las notas, asintiendo ocasionalmente como si confirmara la exactitud de las observaciones del doctor. «No se lo va a decir a nadie», dijo Timoteo, cuando el doctor de la Fuente terminó de hablar. No fue una pregunta ni una súplica, sino una declaración de hechos entregada con absoluta confianza. «¿Por qué no lo haría?», preguntó el doctor de la Fuente, genuinamente curioso sobre el razonamiento del niño. Timoteo sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el doctor de la Fuente había visto en su rostro. «Porque nadie le creería», dijo, «y porque tiene curiosidad por saber qué haré a continuación». El niño tenía razón en ambos puntos. El doctor de la Fuente sabía que sus afirmaciones sonarían como los desvaríos de un hombre que pierde la cordura. Pero Timoteo también había identificado algo que el doctor era reacio a admitir, incluso para sí mismo: una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que jamás había encontrado. «¿Desde cuándo has estado haciendo esto?», preguntó el doctor de la Fuente. «Desde que tenía 5 años», respondió Timoteo con naturalidad. «Quizás antes. Empecé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan diferentes animales a los mismos tratamientos». «¿Y las personas que murieron?», Timoteo se encogió de hombros. «También fueron experimentos. Quería ver si la gente reaccionaría de la misma manera que los animales. Lo hacen, en su mayoría, pero son mejores para entender lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante». El doctor de la Fuente sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. «¿Qué piensas hacer a continuación?». Timoteo consideró la pregunta seriamente antes de responder. «Necesito averiguar qué pasa cuando lastimas a alguien alguien que confía completamente en ti. Alguien que no sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde». La implicación era clara. Timoteo planeaba matar a sus tíos. El doctor de la Fuente sabía que tenía quizás días, posiblemente solo horas, antes de que Timoteo actuara según sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la confianza casual de alguien que se creía intocable, y la experiencia pasada sugería que Timoteo no se demoraba una vez que había decidido un curso de acción. Esa noche, el doctor de la Fuente visitó al comisario Guillermo Ochoa en Toluca. Ochoa era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército liberal y tenía poca paciencia para las teorías o la especulación. Pero también confiaba en el juicio del doctor de la Fuente y estaba dispuesto a escuchar las pruebas, sin importar cuán inusuales fueran las circunstancias. El doctor de la Fuente presentó su caso con cuidado, centrándose en hechos verificables en lugar de teorías psicológicas. Le mostró a Ochoa los dibujos y las notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes que rodeaban a Timoteo y documentó el inusual conocimiento del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante es que el doctor de la Fuente reveló la intención declarada de Timoteo de matar a sus tíos. Esta era información que no podía ser ignorada, independientemente de la fuente. «Incluso si la mitad de lo que me estás diciendo es verdad», dijo el comisario Ochoa después de revisar las pruebas, examinando cada inquietante dibujo con creciente alarma. «No podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero podemos vigilarlo, y podemos estar listos para actuar si intenta algo». Ochoa estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timoteo, notando detalles para los que ni siquiera su experiencia como veterano de guerra lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, incorporando a los ayudantes de mayor confianza de Ochoa, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y en quienes se podía confiar para mantenerse firmes bajo presión. El doctor de la Fuente y el comisario Ochoa desarrollaron un plan integral. El doctor de la Fuente llegaría al rancho de los Solís a su hora habitual, llevando láudano ostensiblemente para el manejo del dolor de Tomás, pero en realidad para mantener a Tomás y a Sara lo suficientemente sedados como para evitar que Timoteo los dañara fácilmente. El comisario Ochoa y sus ayudantes se posicionarían estratégicamente alrededor de la propiedad del rancho, lo suficientemente cerca para responder rápidamente, pero lo suficientemente lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha a la mañana siguiente. Mientras el doctor de la Fuente se acercaba a la casa del rancho en su calesa, notó de inmediato que algo era diferente. Los sonidos matutinos habituales de la actividad del rancho
gallinas picoteando en el patio, cerdos gruñendo en su corral, estaban ausentes. La propiedad tenía una quietud inquietante que le puso la piel de gallina. Timoteo apareció en la puerta antes de que el doctor de la Fuente hubiera siquiera bajado de su calesa. El niño estaba perfectamente quieto, sus pálidos ojos azules siguiendo los movimientos del doctor con un enfoque depredador. Estaba vestido con su ropa de trabajo habitual, pero el doctor de la Fuente notó que las mangas de Timoteo estaban arremangadas más allá de los codos y que sus manos parecían haber sido lavadas recientemente, el tipo de limpieza a fondo que sugería la preparación para un trabajo sucio. «Buenos días, doctor de la Fuente», dijo Timoteo, su voz con su característica cortesía. Pero algo debajo había cambiado. Había una anticipación allí, una emoción que el niño luchaba por contener. «Lo he estado esperando». Las palabras enviaron un escalofrío al doctor de la Fuente. El uso de esperando por parte de Timoteo sugería que había estado anticipando esta visita. Quizás incluso había contado con ella como parte de cualquier plan que hubiera puesto en marcha. Dentro de la casa, el doctor de la Fuente encontró a Tomás y a Sara Solís en su dormitorio, ambos aparentemente durmiendo pacíficamente. Pero al acercarse a la cama de Tomás para verificar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial y que su piel había adquirido una palidez grisácea que sugería más que un sueño natural. «¿Qué les diste?», preguntó el doctor de la Fuente en voz baja, sin girarse para mirar a Timoteo, pero sabiendo que el niño observaba cada uno de sus movimientos. «Solo algunas hierbas que encontré en el bosque», respondió Timoteo, su tono inocente, pero su elección de palabras deliberada. «Hay tantas plantas interesantes creciendo silvestres por aquí. Algunas de ellas tienen propiedades muy útiles». El doctor de la Fuente comprobó el pulso de Tomás y lo encontró débil pero estable. Sara mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente pero aún viva. Lo que sea que Timoteo hubiera usado, había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas pero vivas, al menos por ahora. «No se van a despertar en varias horas», continuó Timoteo, conversador. «Eso debería darnos mucho tiempo para hablar sin interrupciones». La conversación que siguió fue diferente a todo lo que el doctor de la Fuente había experimentado. Timoteo habló sobre el asesinato y la tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina discutiendo anatomía. Describió sus experimentos en animales y humanos con precisión científica, explicando sus metodologías y los conocimientos que había obtenido de cada muerte. «María Flores me enseñó que ahogarse es en realidad bastante lento», dijo Timoteo, acomodándose en una silla como si comenzara una agradable charla de tarde. «Todo el mundo piensa que la gente simplemente se desliza bajo el agua y desaparece, pero no funciona así en absoluto. Hay lucha y pánico, y este interesante patrón de intentos de respiración antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que mantenerla abajo durante casi 3 minutos antes de que dejara de luchar». El doctor de la Fuente sintió que la sangre se le helaba. «¿La mantuviste bajo el agua?», Timoteo asintió con entusiasmo. «Estaba jugando junto al arroyo y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se agachó para mirar, simplemente le empujé la cabeza hacia abajo y la mantuve allí. Era tan pequeña que no se necesitó mucha fuerza, pero luchó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que la gente tiene instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales. Y Enrique Lara, eso fue más complicado», admitió Timoteo. «No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que subí al risco la noche anterior y aflojé algunas de las piedras a lo largo del borde. Luego recolecté abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela». Los ojos de Timoteo brillaron mientras describía su metodología. «Cuando el señor Lara subió a revisar las colmenas, yo estaba esperando detrás de unas rocas. Le arrojé la bolsa de abejas a la cara y comencé a gritar que había un enjambre masivo atacándolo. Entró en pánico y tropezó hacia atrás, justo sobre el borde donde había debilitado la barrera de piedra. La caída lo mató al instante, tal como lo había calculado. Y Jacobo Montes. Jacobo fue el más interesante de todos», dijo Timoteo, su voz adquiriendo el tono de un maestro que comparte una lección particularmente fascinante. «No lo maté rápidamente como a los otros. Quería ver qué pasaría si alguien moría lentamente durante varios días.
Así que lo convencí de que me siguiera al bosque diciéndole que había encontrado una familia de mapaches bebés. Timoteo hizo una pausa, pareciendo saborear el recuerdo. Jacobo estaba tan preocupado por los imaginarios animalitos que no pensó 2 veces en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Luego, moví los troncos y la maleza para cubrir la abertura. Lo visité todos los días durante 4 días, llevándole solo suficiente agua para mantenerlo vivo, pero no lo suficiente para que recuperara sus fuerzas. El doctor de la Fuente se dio cuenta de que Timoteo ya no hablaba hipotéticamente sobre futuros experimentos. El niño tenía planes específicos, y esos planes claramente incluían a las personas que se encontraban actualmente en la casa. «¿Qué piensas hacer con tus tíos?», preguntó el doctor de la Fuente directamente. La genuina sonrisa de Timoteo regresó, más amplia de lo que el doctor de la Fuente la había visto nunca. «Ahí es donde usted entra, doctor de la Fuente. Verá, todos mis experimentos anteriores han sido con personas que no sabían lo que les estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Pero usted es diferente. Usted entiende exactamente lo que soy y de lo que soy capaz. Eso lo convierte en el sujeto perfecto para un tipo de estudio completamente nuevo». Mientras Timoteo hablaba, comenzó a moverse por la habitación, recogiendo objetos que el doctor de la Fuente reconoció como armas potenciales: una cuerda del granero, un pesado candelabro de la repisa de la chimenea, varios utensilios de cocina afilados. El niño organizó sus herramientas con precisión metódica, como si se preparara para una cirugía. «Quiero averiguar qué pasa cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a las personas que le importan», continuó Timoteo, su emoción creciendo. «¿Se sacrificará usted para salvar al tío Tomás y a la tía Sara? ¿Intentará luchar contra mí, aunque sabe que he planeado esa posibilidad? ¿Intentará huir y abandonarlos para salvarse a sí mismo?» El doctor de la Fuente supo que el tiempo de la conversación había pasado. Timoteo había revelado lo suficiente de sus planes como para dejar en claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó al niño. «Aléjate de los cuchillos, Timoteo», dijo el doctor de la Fuente, su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Timoteo miró la pistola con interés en lugar de miedo. «Esa es una Colt Navy, ¿verdad?», preguntó, conversador. «He visto fotos de ellas en libros sobre la guerra. ¿Cuántas balas tiene?». «6», respondió el doctor de la Fuente automáticamente, y luego se arrepintió de inmediato de haber proporcionado la información. «¿Y a cuántas personas está tratando de proteger?», preguntó Timoteo. «Está el tío Tomás, la tía Sara, usted mismo y, presumiblemente, los 3 oficiales de la ley afuera. Son 6 personas, si mi cuenta es correcta. Así que, incluso si me dispara, habrá gastado toda su munición». Timoteo se acercó, sin molestarse ya en mantenerse fuera del alcance de la pistola. «¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?», dijo, su voz adquiriendo una cualidad casi hipnótica. «¿Quiere entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quiere saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que empiecen a matar?». Cada declaración era cierta, y la capacidad de Timoteo para identificar y explotar la curiosidad intelectual del doctor de la Fuente era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El niño entendía a la gente lo suficientemente bien como para predecir su comportamiento y manipular sus respuestas, incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. La confrontación llegó cuando Timoteo se acercó a su tío dormido con un trozo de cuerda en las manos. El doctor de la Fuente se adelantó para intervenir, pero Timoteo se movió con una velocidad y fuerza sorprendentes, sacando el cuchillo de cocina y cortando el brazo del doctor. La lucha que siguió fue breve pero violenta. Timoteo luchó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado, usando el cuchillo con una habilidad que hablaba de una práctica considerable. El niño era más pequeño y débil que el doctor de la Fuente, pero también era más rápido y ágil, y luchó con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía extensamente. El doctor de la Fuente logró agarrar la muñeca de Timoteo y torcerla hasta que el niño soltó el cuchillo, pero Timoteo sacó de inmediato otra hoja de su ropa. Quedó claro que el niño había preparado múltiples armas y las había posicionado estratégicamente por toda la casa. El sonido de su pelea hizo que el comisario Ochoa y sus ayudantes corrieran desde sus posiciones ocultas. Irrumpieron por la puerta trasera y encontraron al doctor de la Fuente luchando con Timoteo, mientras Tomás y Sara Solís yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que ocurría a su alrededor. El ayudante Morales
Rápidamente sometió a Timoteo, mientras el doctor de la Fuente recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando el polvo se asentó, Timoteo Solís estaba sentado tranquilamente en un rincón de la habitación, con la ropa rota y la cara ensangrentada, pero sus pálidos ojos azules aún mantenían esa misma inteligencia fría que había perturbado por primera vez al doctor de la Fuente tantos meses antes. «No puede probar nada», dijo Timoteo mientras los ayudantes lo aseguraban con cuerdas. «Nadie creerá que un niño hizo todas esas cosas». El comisario Ochoa miró al niño con una mezcla de asco y fascinación. «Quizás no», dijo, «pero no tenemos que probarlo todo. Intentar asesinar a tu familia es suficiente para que te encierren, sin importar tu edad». Timoteo sonrió ante eso, la misma expresión genuina de emoción que el doctor de la Fuente había visto el día anterior. «No me van a ahorcar», dijo con absoluta confianza. «Soy demasiado joven, y soy demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme en su lugar». Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el municipio de Toluca se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. Timoteo Solís se equivocó sobre su destino, pero acertó sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el comisario Ochoa intentó presentar las pruebas de la cueva a los fiscales del municipio, se encontró exactamente con la resistencia que el doctor de la Fuente había predicho. Los dibujos y las notas fueron desestimados como productos de un niño perturbado que actuaba un trauma por la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes se atribuyó a la coincidencia, agravada por el desafortunado hábito de Timoteo de ser servicial durante las emergencias. Sin embargo, el intento de asesinato de Tomás y Sara Solís no podía ser explicado. 3 oficiales de la ley habían presenciado a Timoteo atacando a sus parientes dormidos con clara intención de matar. Incluso los observadores más comprensivos no podían argumentar que un niño de 8 años atacaría a miembros de su familia con un cuchillo a menos que algo fundamental estuviera mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para tratar con niños violentos. Timoteo era demasiado joven para un juicio de adultos, pero demasiado peligroso para un simple internamiento en un orfanato o reformatorio. El caso creó desafíos sin precedentes para el sistema de justicia de México, atrayendo la atención de juristas y profesionales médicos de toda la región. Después de semanas de disputas legales y consultas con expertos de lugares tan lejanos como Boston y Filadelfia, se llegó a un compromiso. Timoteo sería puesto bajo la custodia del Manicomio General de la Castañeda en la Ciudad de México, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados disponibles en la región. La decisión no satisfizo a nadie por completo. Los fiscales querían que Timoteo fuera juzgado como adulto por asesinato, mientras que los abogados defensores argumentaban que ningún niño tan joven podía ser considerado responsable de sus actos. Los profesionales médicos estaban divididos entre los que creían que Timoteo podía ser rehabilitado y los que lo consideraban incurablemente peligroso. El doctor Samuel de la Fuente se ofreció como voluntario para acompañar a Timoteo al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y trabajando con el personal del hospital para desarrollar una comprensión de lo que estaban tratando. El estudio de caso resultante se convirtió en uno de los primeros exámenes sistemáticos del comportamiento antisocial en niños, aunque no se publicaría hasta décadas después de los hechos. Timoteo se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había mostrado en el rancho. Rápidamente aprendió a imitar las emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba haciendo un progreso notable en la superación de sus episodios traumáticos. Timoteo lloraba convincentemente al discutir sus crímenes, expresaba un remordimiento que parecía genuino y mostraba lo que parecía ser una auténtica gratitud por la atención que recibía. Pero el doctor de la Fuente observó que Timoteo simplemente estaba estudiando a las personas que lo rodeaban, aprendiendo a manipularlas de manera más efectiva. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas, y podía reproducir estas señales con una precisión notable, a pesar de no sentir ninguna de las emociones subyacentes.
El sujeto muestra notables habilidades cognitivas junto con una completa ausencia de respuesta emocional genuina, escribió el doctor de la Fuente en sus detallados informes. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con suficiente habilidad para engañar a los observadores casuales. Pero una observación prolongada revela que la actuación es completamente artificial. Timoteo entiende la felicidad como la cara que la gente pone cuando quiere que algo bueno continúe, y la tristeza como la cara que la gente pone cuando quiere que otros los ayuden. Pero nunca ha experimentado realmente ninguna de las dos emociones. La evaluación del doctor de la Fuente también reveló el alcance de las fantasías violentas y los planes futuros de Timoteo. Cuando el niño creyó que se había ganado la confianza del doctor de la Fuente, al fingir estar fascinado por el enfoque científico del estudio del comportamiento humano, Timoteo comenzó a compartir ideas para futuros experimentos que hacían que sus crímenes pasados parecieran casi moderados en comparación. Ha desarrollado elaborados escenarios para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura psicológica y física, informó confidencialmente el doctor de la Fuente. Sus planes demuestran una notable creatividad y atención al detalle, así como una sofisticada comprensión de la psicología humana. Si se le permitiera madurar y obtener recursos adicionales, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos de la historia de México. Los registros del hospital muestran que Timoteo permaneció en la institución durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicables que llevaban el sello de los métodos de Timoteo. Otros pacientes fueron encontrados muertos en circunstancias que sugerían accidente o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada cuando se examinaban cuidadosamente. 3 pacientes ancianos murieron de aparente insuficiencia cardíaca después de interactuar con Timoteo, aunque todos habían gozado de una salud relativamente buena previamente. 2 pacientes más jóvenes sufrieron lo que parecieron ser caídas accidentales, que resultaron en lesiones graves, pero ambos incidentes ocurrieron en áreas donde se había visto a Timoteo más temprano ese día. Lo más inquietante fueron los informes de pacientes que afirmaban que Timoteo los había estado visitando por la noche, de pie en silencio junto a sus camas y observándolos dormir. El personal del hospital que trabajaba de cerca con Timoteo también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras informaron de pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que a menudo presentaban detallados escenarios de violencia y muerte. 2 asistentes solicitaron traslados a otras salas, afirmando que se sentían constantemente observados, incluso cuando supuestamente Timoteo estaba confinado en su habitación. La doctora Marta Figueroa, que había sido traída para proporcionar experiencia adicional en el tratamiento de Timoteo, descubrió que el niño había estado llevando un diario secreto. Timoteo había convencido a una de las enfermeras de que le proporcionara papel y lápiz para ejercicios de escritura terapéutica, afirmando que registrar sus pensamientos y sentimientos lo ayudaría a procesar sus emociones de manera más efectiva. El diario parecía contener exactamente lo que Timoteo había afirmado: entradas diarias que describían sus pensamientos, sus remordimientos sobre acciones pasadas y sus esperanzas de rehabilitación futura. La escritura era apropiadamente infantil en su lenguaje y contenido emocional, y pintaba una imagen de una persona joven, profundamente atribulada pero fundamentalmente redimible, que luchaba por superar experiencias traumáticas. Pero la formación de la doctora Figueroa en técnicas psiquiátricas europeas incluía la familiaridad con los sistemas de comunicación codificada. Cuando aplicó métodos analíticos al diario de Timoteo, descubrió que las entradas de apariencia inocente contenían un sofisticado sistema de cifrado. Los mensajes decodificados revelaron los verdaderos pensamientos y planes de Timoteo con un detalle inquietante. En lugar de experimentar remordimiento o rehabilitación, estaba realizando un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino usar su tiempo de confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La doctora F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas. Se leía en una entrada decodificada. Su patrón de respuesta indica una mayor simpatía y una menor sospecha. Estimo que se requerirán 3 semanas más de actuación constante para establecer la confianza suficiente para el contacto físico durante las sesiones.
El descubrimiento del diario codificado de Timoteo llevó a un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y a una reducción de su contacto con el personal del hospital. Pero Timoteo se adaptó a estos cambios con su característica flexibilidad, cambiando su enfoque de la manipulación a la recopilación de información sobre las rutinas del hospital y las posibles rutas de escape. En el verano de 1878, Timoteo Solís desapareció del manicomio general en circunstancias que nunca se explicaron por completo. La investigación oficial concluyó que de alguna manera había logrado escapar durante un traslado entre edificios, a pesar de estar bajo la supervisión constante de múltiples guardias. El doctor de la Fuente sospechaba que la fuga de Timoteo había sido mucho más sofisticada de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una paciencia y una capacidad de planificación notables durante todo su confinamiento, y parecía probable que hubiera pasado meses preparándose para su partida. Las pruebas descubiertas después de la desaparición de Timoteo sugerían que había estado manipulando al personal de la institución con mucho más éxito de lo que nadie se había dado cuenta. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones a las reglas para Timoteo en las semanas previas a su fuga, permitirle períodos de ejercicio un poco más largos, proporcionarle materiales de lectura adicionales, hacer ajustes menores en su rutina diaria que, individualmente, parecían inofensivos, pero que colectivamente pueden haber creado oportunidades para escapar. Pasó 1 año y medio estudiando esa institución y a su personal, escribió el doctor de la Fuente en su informe final sobre el caso. Para cuando hizo su movimiento, entendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor que ellos mismos. Su escape no fue un acto de desesperación, fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años siguientes a la desaparición de Timoteo, el doctor de la Fuente comenzó a recopilar informes de muertes y accidentes sospechosos en todo el centro de México. Muchos de estos incidentes presentaban características que parecían consistentes con los métodos de Timoteo. Accidentes cuidadosamente escenificados que resultaban en la muerte, evidencia de tortura sistemática de animales y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El desafío era que Timoteo ahora sería mayor, potencialmente lo suficientemente fuerte como para dominar a las víctimas adultas, y ciertamente lo suficientemente sofisticado como para evitar los errores que habían llevado a su captura original. Su tiempo de estudio intensivo en psicología humana, combinado con su inteligencia natural y su completa falta de restricciones morales, había creado algo sin precedentes en la historia criminal mexicana. El doctor de la Fuente pasó los años restantes de su carrera rastreando estos informes e intentando desarrollar una comprensión integral de lo que representaba Timoteo Solís. Sus diarios privados, descubiertos después de su muerte en 1821, contenían cientos de páginas que documentaban casos que podrían haber involucrado a Timoteo, junto con discusiones teóricas sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos pudieran nacer sin la capacidad de razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Timoteo continuaron influyendo en las discusiones sobre la justicia penal, la psicología infantil y el tratamiento de la salud mental durante décadas después de su desaparición. Su capacidad para engañar a profesionales capacitados planteó preguntas incómodas sobre la fiabilidad de la evaluación psiquiátrica, mientras que sus habilidades manipuladoras destacaron los peligros potenciales de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y redimibles. El rancho de los Solís fue abandonado después de que Tomás y Sara se recuperaran de su terrible experiencia. Ninguno de los dos podía soportar permanecer en el lugar donde, sin saberlo, habían albergado a un asesino durante casi 2 años. La propiedad finalmente revirtió al municipio y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron la zona durante décadas. La cueva donde Timoteo había realizado sus experimentos fue sellada por el comisario Ochoa poco después del arresto del niño, pero el lugar nunca fue olvidado por quienes conocían su importancia. La leyenda local afirmaba que la cueva estaba maldita y que los animales no pastarían en los alrededores. Los diarios del doctor de la Fuente fueron donados al Archivo General de la Nación en 1923 por su hija, quien sintió que el valor científico de las observaciones de su padre superaba las preocupaciones sobre la naturaleza perturbadora del contenido.
Los diarios permanecen en los archivos de la sociedad, disponibles para los investigadores que puedan demostrar un interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Tomás y Sara Solís nunca hablaron públicamente sobre su experiencia con Timoteo, pero ambos vivieron bajo nombres supuestos por el resto de sus vidas, aparentemente temiendo que el niño pudiera regresar algún día para terminar lo que había comenzado. Sara murió en 1889 y Tomás la siguió en 1824. Ninguno tuvo hijos propios. En su última entrada en el diario, escrita pocos días antes de su muerte en 1821, el doctor de la Fuente reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timoteo. He pasado 24 años tratando de entender lo que representaba Timoteo Solís, y temo haber llegado a una conclusión inquietante. Timoteo no fue una aberración. Fue un vistazo a lo que los seres humanos podrían convertirse cuando se les despoja de las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la edad adulta, entonces en algún lugar de México camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional capacitado, que puede manipular a la gente con una habilidad sobrenatural y que ve al resto de la humanidad como nada más que sujetos de experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timoteo Solís nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos puedan nacer sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos fundamental para la humanidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O podría haber más en el destino de Timoteo Solís de lo que sugieren los registros oficiales? Deja tu comentario abajo y haznos saber tus pensamientos sobre este inquietante capítulo de la historia de México. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, presiona la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad a menudo es más aterradora que la ficción, y la historia guarda secretos que continúan desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.